Dios, gracias queremos darte por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. La Biblia se describe a sí misma como un panal de miel, como un manantial de agua fresca y como ese río abundante al lado del cual queremos que los árboles de nuestra vida estén arraigados y dando fruto para gloria tuya, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Y gracias también porque a través del Espíritu Santo y por la obra de Cristo podemos tener comunión contigo. Nos confesamos a ti nuestros pecados, abrimos nuestro corazón a ti porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos nadie que medie entre nosotros. Jesucristo, hombre, es el que padeció, murió, resucitó y hoy aboga por nosotros a la diestra del Padre. Y en comunión con Él, buscamos tu rostro ahora para pedir tu bendición para el estudio bíblico de esta noche. Abre nuestras mentes y corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla y con esto compartido voy a poner aquí en un costadito la ventana y entonces ya estamos de lleno en la clase Fundamentos de la Fe. Aquí lo tenemos a nuestro personaje ya famoso, que nos va a estar acompañando a lo largo de todas las semanas con esta interesante pregunta. ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién manda en mi vida? Como sabéis, una de las cosas que se le dice a la gente es vive como quieres, como quieras. Tienes que ser libre. Escucha tu corazón, ¿eh? Haz lo que te dicta tu corazón. Y claro, tristemente nuestro corazón es pecaminoso, está herido, manchado por el pecado, y desde el día en que nuestros padres cayeron en el huerto del Edén, hemos perdido esa libertad que teníamos de controlar nuestros destinos, nuestra vida. Ahora hay otro que nos controla. Y en este caso, o es el Señor Jesús o es el enemigo de nuestras almas. Por eso, aunque ahora no las vamos a responder, las tres afirmaciones que tenemos aquí van en esa dirección. Tengo el derecho de controlar mi propia vida. Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. Es un concepto tan triste que tiene la gente y que lamentablemente la religión a veces ha fomentado, ¿no? Esa sensación de que hay que estar triste, hay que estar lamentándose y para tener una comunión con Dios tengo que derramar lágrimas y es cierto que hay a veces ocasiones de arrepentimiento y de compungir nuestros corazones por causa de nuestro pecado. Pero es que la vida cristiana es hermosa, es una vida de comunión, es una vida de alegría, es una vida de alabanza, de cantos, de gozo en el Señor, ¿no? Y luego la tercera definición, yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho a mandarme. Ahora bien, la pregunta primera que nos presenta el manual es, ¿quién es mi dueño? Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Y aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta cita de Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 lo afirma de una manera categórica. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabéis? Es muy posible que estos versículos fueran la letra de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros días. Ahora es un, un texto bíblico que presenta
varios paralelos con la profecía de Isaías 53, el siervo sufriente. Es un capítulo extraordinario que los judíos interpretan referido al propio pueblo de Dios, pero que en realidad es una profecía escrita 700 años antes de Cristo y que describe el sufrimiento de Cristo en la cruz desde un punto de vista externo. ¿Eh? El Salmo 22 nos muestra la cruz desde adentro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 es Jesús clamando desde la cruz en medio del sufrimiento. Isaías 53 observa la cruz. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, fue despreciado, en fin, y todo el tiempo Isaías 53 está observando a Cristo, pero desde fuera. Ahora bien, como himno, esta letra no significa que fuera una declaración completa de la naturaleza y de la obra de Cristo. Como cualquier himno que cantamos hoy, hay himnos que dicen verdades maravillosas, pero no dicen todas las verdades. Aquí este texto es muy completo, es muy amplio, pero para tener una cristología completa en nuestro conocimiento, en nuestra fe del Evangelio, también necesitamos otros versículos que encontramos en la propia epístola de Filipenses, en Colosenses, en Corintios, en Romanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este texto de Filipenses hay varias características clave de Jesucristo. Por ejemplo, que existió siempre con Dios. Si leéis todo el pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8, al 11, perdón, vais a encontrar eso. Existió siempre con Dios, que es igual a Dios porque es Dios. Luego también, aunque es Dios, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para la humanidad. Y no solo tenía apariencia de hombre, sino que se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. Sabéis que en aquellos años ya se comenzó a decir que Jesús era un espíritu que había tomado un cuerpo de hombre, pero en el momento de ir a la cruz le abandonó porque él como Dios no podía morir. Pues aquí tenemos una doctrina extraordinaria que niega esa herejía. Jesús era un hombre 100% como nosotros, se identificó con nosotros, voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, de su privilegio y posición, aún sin abandonar el amor de su Padre, pero murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. Y entonces Dios le glorificó por su obediencia, lo levantó a su posición original, a la diestra del Padre, donde reinará por siempre como nuestro Señor y nuestro juez. Por lo tanto, hoy nuestra respuesta es de adoración y de consagración, nuestras vidas rendidas para servirle. ¿Qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Bueno, precisamente el título Señor se refiere en primera instancia al derecho absoluto para gobernar. Y en el Nuevo Testamento denota el señorío incondicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. Esto era muy habitual en el Imperio Romano de los días de Jesús y de los días de los apóstoles, ¿vale? El nuevo nombre de Cristo que describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo, es ese nombre, Señor. Cuando aquí se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre es Señor. Y este nombre es sinónimo en el Nuevo Testamento de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento, como el Rey soberano del universo, como el Dios altísimo. Y podríamos mirar muchísimos pasajes, como por ejemplo Isaías 45, donde allí es Dios diciendo, eh, que mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. eh,
ha salido de mí palabra y no será revocada, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y es precisamente lo que Filipenses nos está afirmando. Así que vemos al Señor en su exaltación. Las Escrituras afirman que este título que pertenece a Jesús por derecho propio como Dios hecho hombre. Jesucristo es el Señor y al ser Señor gobierna en toda mi vida. ¿Por qué merece tener Cristo control sobre mi vida? Bueno, Colosenses 1:16 le describe como el creador. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y este texto que encontramos allí en Colosenses 1:16 es una de las declaraciones más firmes de la naturaleza divina de Cristo dada a conocer en la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios, Él es Dios. Como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino también que nos revela a Dios. Y hay un montón de versículos que no estoy citando, como Juan capítulo 1, verso 18, o Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el Señor se identificaba claramente con esto que luego Pablo refleja en su carta a los colosenses. Él es el primogénito de toda creación, tiene la prioridad y la autoridad como príncipe en la casa del rey. Vino del cielo, él no vino del polvo de la tierra, él vino del cielo y es el Señor de todo. Él es completamente santo, tiene la autoridad total para juzgar al mundo y llegará el día en que lo ha de hacer. Por lo tanto, es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Esta mañana pasaba por una librería y me entretuve mirando las revistas y las cosas y me llamó la atención la cantidad de horóscopos, de cartas del zodíaco y dije, pensar que hay gente que gasta dinero para saber lo que las estrellas y el horóscopo le vaticina para su vida. Pues hay un mundo espiritual, obviamente que hay, y hay una batalla constante contra todo esto. Y al igual que los creyentes de Colosas, nosotros debemos creer que Jesucristo es Dios, que participa completamente de la deidad. Si nuestra fe cristiana es hueca, mal dirigida y sin sentido, es decir, si dudamos de que Jesús es Dios, caemos en un vacío en lo cual nada en realidad tiene sentido. Una verdad central del cristianismo es que Jesús es Dios, que creó todas las cosas. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 15, nos dirá también algo muy hermoso en relación a Cristo. Dice que aquel que murió y resucitó por ellos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol estaba tan asombrado del amor de Cristo que servirle y honrarle llegó a ser el motivo controlador de su vida. Y él describe en estos versículos del 14 al 17 cómo ese amor que llevó a Cristo a la cruz para morir por los pecadores, ahora debe movernos a nosotros para que vivamos por Él, para que vivamos juntamente con Él y para que vivamos para Él. Vivimos por Él, vivimos juntamente con Él porque nos acompaña cada instante de nuestra vida y vivimos para Él. Él es el propósito. Vivimos para honrarle, para agradarle. No puede haber egoísmo en el corazón del cristiano que entiende el amor de Cristo, cómo Él se entregó para que ahora
nuestra vida le pertenezca a Él. Y obviamente la respuesta a esta pregunta, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Si tú has entendido el Evangelio, podrías poder decir con absoluta convicción, mi vida pertenece a Cristo. Yo era un esclavo del pecado, estaba en cadenas, estaba sometido, había una terrible esclavitud espiritual, pero Cristo, que murió y resucitó por mí, al poner mi fe en Él, experimento el perdón, la salvación, la vida eterna y ahora Él que pagó por mí compró mi vida con el precio de su propia sangre. Por eso, ¿quién es mi dueño? Era toda esa la respuesta. Y aquí encontramos en el verso 3, si Cristo es mi dueño, en el punto 3, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15? Y dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que murió para que podamos vivir por medio de él. Dice Juan, primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y esa es nuestra experiencia de salvación, la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Pero claro, Él también murió para que pudiéramos vivir para Él y no solo para nosotros mismos. Y ahora esta es nuestra experiencia de servicio. Bien se ha dicho, Cristo murió nuestra muerte por nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida para Él. Si un pecador ha ido a la cruz y ha sido salvo, ¿cómo puede pasar el resto de su vida en egoísmo? En 1858, Franzel Ridley visitó Alemania con su padre. Él estaba en un tratamiento por una enfermedad de sus ojos. Y mientras estaba en la casa de un pastor, eh, esta persona, era una mujer, Frances Riedel, vio en la pared un cuadro de la crucifixión con la inscripción, yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Entonces ella tomó una hoja de papel y rápidamente escribió un poema basado en ese lema, pero que no quedó satisfecho con los versos que había escrito, de modo que arrojó el papel al fuego de la chimenea. Por alguna razón el papel no se quemó, más bien volaba de nuevo, las llamas lo empujaban fuera y caía al piso. Así que recuperaron ese papel y su padre le animó a que publicara lo que había escrito. Y hoy miles y miles de cristianos cantamos una melodía que fue compuesta por otro señor que se llamaba Philip Bliss, que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé por ti, inmolado fui, por gracia te salvé, por ti, inmolado fui. ¿Y tú qué das por mí? Y es una canción muy antigua ya, como acabo de explicar, pero que está grabada a fuego en el corazón de miles y miles de creyentes que a lo largo de los años hemos cantado esa melodía. Cristo murió para que nosotros pudiésemos vivir por medio de Él y para Él, para que pudiéramos vivir con Él. Por lo tanto, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15? No viviendo para mí, sino para Cristo cada día de mi vida. Y precisamente Pablo añade, escribiendo a los Gálatas, otro de los textos fundamentales del Nuevo Testamento, que da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Y entonces aquí se nos pide que expliquemos esa frase, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo he querido responder de esta manera. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Fui separado del poder dominante de la vida pecaminosa y ahora por fe puedo tener victoria con Él.
¿eh? Eso es ampliamente la idea. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no vivo yo, el viejo hombre del creyente queda muerto después de haber sido crucificado con Cristo, lo va a explicar Pablo en Romanos 6. El hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir para Él. Así que este precioso versículo de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa estar crucificado con Cristo. Quiere decir que mi vieja vida murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo para poder, como con poder para vencer el pecado. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Según la segunda parte de Gálatas 2:20, donde dice lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta existencia terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la idea es que cada cosa que hago, la hago confiando en Cristo, que ahora vive en mí sin anular mi yo. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Sería la pregunta que nos pudiésemos hacer. Esto tiene un aspecto legal. Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Por eso ya no estamos más condenados. Lo va a explicar en Colosenses 2, donde el acta de los decretos que nos era contraria fue cancelada completamente por Cristo que muere en la cruz. Así que hay un aspecto legal, pero hay otro aspecto relacional. Es decir, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando, en unidad con Él, morimos a la vieja vida. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que tratan de impedir que sigamos a Cristo. Esta también es una forma de morir con Él. Y aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida, porque hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido resucitados con Él y legalmente hemos sido reconciliados con Dios. Y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Y en nuestra vida diaria, al continuar con esa batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo nos ampara, está disponible, no estamos solos. Cristo vive en nosotros. Y esta es nuestra razón para vivir y también nuestra esperanza para el futuro. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Llegamos a la página número 13 de nuestro manual en el punto 6. Lucas capítulo 6, versículo 46, dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida es cuando vivo en obediencia. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y nuestras acciones revelan mis creencias, mis actitudes y motivaciones verdaderas. A veces tratamos de dar buenas impresiones a los demás, pero no duran si nuestros corazones son engañosos. Lo que está en tu corazón se va a reflejar en tu vocabulario y en tu conducta. Yo hay una frase que uso todas las semanas y al acabar mi devocional diario. Tiene dos partes. Una es manteneos bendecibles.
Pero luego el viernes siempre agrego la segunda parte. Recuerda que lo que te deleita te dirige. Y es así, hermanos. A nosotros aquello que me deleita me dirige. Me gusta ciertas cosas, pues eso me lleva a tomar decisiones para disfrutar, para tenerlas, para experimentarlas. Lo que me deleita me dirige. Y si mi corazón se deleita en Dios y en su palabra y en la obediencia, voy a vivir bajo el señorío de Cristo. No es suficiente servir de labios bajo el señorío de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? ¿Por qué me decís, dice el texto aquí, ah, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que vamos a dejar una cosa clara. La fe genuina produce obediencia. Y puedes darle la vuelta que le quieras dar, pero si no vives en obediencia, puedes dudar de tu fe. La fe genuina nos conduce a obedecer. Un árbol se conoce por sus frutos. La esterilidad de ese tipo de fe que dice, pero no vive, se demuestra, sale a la luz. Se conoce su verdadero carácter. La fe que dice, pero no hace, es hipócrita y lo va a tratar Santiago de una manera muy contundente. Así que Jesús aquí nos está sugiriendo que no que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Hay una frase que suelo repetir mucho yo también porque impactó mi vida hace muchos años atrás. Y es la siguiente: la fe que justifica es una fe que santifica. Por lo tanto, si yo tengo fe para creer en Cristo y ser declarado justo porque Dios lo hace porque he confiado en Cristo, esa fe me va a conducir a la santidad. Y si no me lleva a la santidad, no tengo verdadera fe. Puedo tener conocimiento, puedo tener información, puedo tener lo que quieras, pero si no vives en obediencia, desengáñate. Desengáñate y duda de tu real salvación. El creyente es llamado a vivir en obediencia. La fe que justifica es una fe que santifica. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Punto 7. Bueno, no puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedarme bien con los dos. Dice Lucas capítulo 16 y versículo 3. Ninguno puede servir a dos señores. O aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y claro, el Señor habla esto porque muchos de los fariseos enseñaban que la devoción al dinero y la devoción a Dios tenían compatibilidad perfecta entre sí. Y esto iba mano a mano con la nación popular de que las riquezas terrenales eran un indicio irrefutable de la bendición divina. Así que los ricos eran considerados los predilectos de Dios. Pero bien, Cristo no condenó la riqueza. No se trata de que tengas más o tengas menos en realidad, porque hay gente rica y santa y que ama a Dios. Cristo no condenó la riqueza, pero sí denunció el amor a la riqueza y la devoción al dinero. El dinero tiene el poder de ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Puede convertirse en nuestro amo. ¿Y cómo descubrir si soy un esclavo del dinero? Pues si estoy preocupado siempre por él, si no doy por generosidad, o si cuando doy lo hago pensando que Dios me va a dar más, si utilizo la mayor parte de mi tiempo nada más que ocupándome de las posesiones,
Y luego, obviamente, hay que tener mucho cuidado con las deudas. El dinero es un amo poderoso y engañador, promete poder y control, pero a menudo no lo puede dar. Las grandes fortunas pueden lograrse y perderse de la noche a la mañana, pero no hay riqueza que compre salud, felicidad ni vida eterna. No hay nada mejor que permitir que Dios sea nuestro Señor, nuestro amo. Y aquellos que somos siervos de Él, tenemos paz y seguridad en nuestra vida diaria. Luego dice, sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En ciertos oficios en aquellos días, como hoy, un aprendiz recibe instrucción de un maestro que lo prepara, lo modela y le enseña los secretos de su oficio. Todas las personas necesitamos escoger un maestro que nos moldee. Ahora, sin Jesús no tendríamos opción. Aprenderíamos a pecar y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios. Gracias a Dios, sin embargo, podemos escoger a Dios como nuestro maestro. Siguiéndole, disfrutaremos la nueva vida y aprenderemos los caminos del reino aprendiendo de Él. Luego dice, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Y si bien la vida eterna es un don gratuito basado en la gracia de Dios, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por Cristo. Y este juicio será para recompensar la forma en que hayamos vivido. El don de la gracia de Dios en la salvación no nos libra de tener que obedecer con fidelidad. Todos los cristianos deben de rendir cuentas por la forma en que vivieron. Y esto es algo que debemos tener muy claro porque el tribunal es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se va a sentar para evaluar la vida de cada uno de los creyentes con el propósito de darle recompensas eternas. Tristemente algunos solo se presentarán con madera, heno y hojarasca, que se va a quemar, que no va a perdurar, pero otros se presentarán con oro, plata, piedras preciosas, es decir, materiales perdurables con los cuales el nombre de Dios ha sido glorificado. Creo que más adelante tendremos un tema sobre esto, que si no está en este manual, está en el siguiente nivel, pero vamos a estudiar el Tribunal de Cristo y con detenimiento. El Tribunal de Cristo no será para juzgar los pecados. Los pecados del creyente fueron juzgados en la cruz, en la cruz. Y entonces ahora hay un juicio, pero se relaciona con la recompensa y los elogios eternos que recibiremos de parte de Dios. Y esto es a lo que se nos llama, a servir al Señor, a vivir cada día gastando la mayor parte de nuestras energías en aquello que tenga valor para la eternidad. ¿Quién es el más apto para manejar mi vida? Pues nosotros tenemos aquí la opción de responder, si Jesús o yo. Y entonces yo he colocado aquí una raya, un subrayado sobre quién desea siempre lo mejor para mi vida. Y obviamente que es Jesús. De hecho, muchas veces nosotros mismos le pedimos a Dios lo que no conviene. Pablo dice, si hemos de pedir lo que conviene, no lo sabemos. Y hay muchas veces que Dios dice, no, espera, ahora no, porque no es el momento. Estamos queriendo algo y en realidad no es para nuestro bien. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? Obviamente que también lo es Dios. ¿Y quién puede hacer lo mejor para mi vida? Por supuesto, también que es Jesús. Por eso
es que le amamos, por eso es que le servimos, por eso es que le queremos conocer, por eso es que estamos tomando estas clases, por eso es que leemos la Biblia cada día, por eso es que tratamos de vivir bajo la luz de Dios. ¿Qué debo entregar a Cristo? Bueno, aquí tenemos algunas áreas de la vida que debo entregarle. Romanos 12:1 es un texto también muy conocido, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí se trata del cuerpo, de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabéis? Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Eran animales que se mataban, se derramaba su sangre. Ahora los creyentes somos sacrificios vivos para vivir para Él, para servir a Él, para agradarle a Él, que es vuestro culto lógico, racional. Es decir, un creyente sabio que piensa bien, que vive con sabiduría, va a responder a la misericordia de Dios, y esas misericordias son las que Pablo ha desplegado desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos. Por eso dice, así que hermanos, es decir, después de escribir todo lo que ha escrito en esos 11 capítulos, ahora dice, por esas misericordias de Dios, presentad. Esa es vuestra respuesta. Tenéis que entregarle al Señor lo mejor de vuestra vida. Luego tenemos el siguiente versículo, Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces aquí nos encontramos con la mente. Si el versículo anterior hablaba del cuerpo, mi ser, alma, cuerpo, espíritu, todas mis fuerzas, mis manos, mis ojos, mi boca, mis pies, para vivir para la gloria de Dios, ahora habla de la mente. Debo cambiar mi manera de pensar. La conversión y la santificación son la renovación de la mente, un cambio de las cualidades del alma. El progreso en la santificación me lleva a morir más y más al pecado y a vivir más para la justicia. Esto es llevar a cabo esa obra renovadora que va a ser perfeccionada cuando llegue a la gloria, al cielo. El gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Tenemos que cuidarnos de desarrollar planes para la felicidad como si estuvieran las cosas de este mundo que pronto pasan. No tenemos que caer en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza en la mente y se transforma, se efectúa en la voluntad, en la acción, en los afectos, en la conversación, hasta que hay un cambio en todo el hombre, en toda la persona, a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia, la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso es presentarse a Dios en cuerpo y en mente. Qué hermoso es cuando vienen personas y dicen, uy, mis compañeros me preguntan qué ha pasado conmigo, que no soy el mismo de antes. Pues que he conocido a Cristo, mi vida ha sido transformada. Ya no estoy maldiciendo todo el día, ya no me estoy quejando, ya no estoy criticando. Ahora soy una persona que vive de una manera diferente. Efesios 5:15 y 16. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces hemos de entregar a Cristo el cuerpo, hemos de entregar a Cristo la mente y hemos de entregar a Cristo el tiempo. Esto se trata de vivir con el saber aprovechar cada oportunidad, con precisión, con minuciosidad, con gran cuidado.
Vivir de esta manera es vivir con sabiduría. En sentido bíblico, un necio no se llama así por alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y a las obras abominables que esa actitud de incredulidad traen como consecuencia. La Biblia dice el necio en su corazón, en Salmo 14:1, no hay Dios. Y luego se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Por eso no puede comprender la verdad ni la condición verdadera en la que se encuentra. Por eso nosotros, hijos de Dios, tenemos que vivir aprovechando bien el tiempo. Y la palabra griega que se traduce tiempo denota una temporada específica de duración determinada. Es decir, el tiempo, ese artículo el es probable que se refiera a los años que constituyen la vida de una persona como creyente. Y se nos llama a redimir, a aprovechar al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo para cumplir a plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias para la adoración y el servicio. Y finalmente, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora esto tiene que ver con cómo administramos nuestros bienes. Nuestro dinero, nuestras posesiones, deben estar bajo el señorío de Cristo. Esto no significa que yo tenga que renunciar a ellas, ni que tengo que donarlas, ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente significa que yo voy a administrar los bienes que Dios me da, buscando hacer siempre la voluntad de Dios. El principio obvio y evidente en la agricultura que Pablo aplicó a la vida cristiana de la siembra y de la semilla, aquí es que la cosecha va en proporción directa a la cantidad de semilla sembrada. Y por eso él habla generosamente. Y esto se deriva de la palabra griega eulogia, que significa hablar bien. Si hay alguna eulogia o algún eulogio que me está escuchando, su nombre significa eso, hablar bien. Y se refiere a pronunciar bendiciones. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo sincero de producir bendición, la mayor bendición posible, esa persona va a recibir un tiempo de bendición y de cosecha en tiempos de bendición personal. Es una promesa bíblica. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Si se invierte poco, se recibe poco y viceversa. Terminamos entonces con una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. Y esta oración, que es preciosa, nos puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies y a dónde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Es una preciosa oración que cada uno de nosotros tiene la libertad y la oportunidad de hacer luego de esta preciosa lección. La respuesta a las afirmaciones del comienzo, ¿tengo derecho a controlar mi vida? Obviamente que no. Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. Obviamente que no. Él quiere que seamos felices, que vivamos bien, que disfrutemos del hogar, de la familia, del matrimonio, de los amigos, de la amistad, de la naturaleza, del mar, de los ríos, de la montaña. Dios quiere que vivamos para su gloria.
y yo sé cómo manejar mi vida. Nadie más tiene derecho a mandarme. No, nosotros entendemos que Él tiene todo el derecho porque murió y resucitó para rescatarnos, para hacernos suyos, nos ha comprado y le pertenecemos. Así que tenéis en la página 12 una columna en la parte derecha para repasar. Dice, ¿le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? ¿Realmente quiere Dios lo mejor para mi vida? Hay aquí algunas razones por las que la gente teme tomar este compromiso. Temo que Jesús realmente no entienda mis problemas, temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo cumplir, temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz, temo que Dios me quitará mis amigos y diversiones, temo no poder cumplir. Entonces te lleva a 1 Pedro 5:6 y luego hay que responder. Ahí es una tarea personal que cada uno de vosotros debe realizar. Luego en la siguiente página tenemos para examinarse y se nos anima a marcar allí cuáles de estas cosas pueden estar obstaculizando la obra de Cristo en mi vida. Tenemos también una pregunta para pensar, si hay áreas que aún tenemos que entregar al control de Cristo en nuestra vida, y la memorización está en Gálatas 2:20. Así que esta es la tarea para la semana próxima. Para los que estáis leyendo, podéis leer Hechos del 1 al 7 para seguir con la lectura recomendada, pero esto es lo que yo espero recibir de vosotros con esa fotito que le hagáis a las hojas cuando las completéis. Así que así hemos llegado entonces al final de nuestra clase, y si hay alguna pregunta concreta sobre el tema de hoy que alguno pueda tener, abra su micrófono y la hace, por favor. Esta semana estáis libres, no vais a tener tarea, me parece, ¿eh? No hace falta que mandéis nada. De paso, os digo una cosa, el próximo viernes no tenemos clase. Estaré en Granada. Tengo que viajar a predicar allí sobre bibliología y otros temas que me han pedido en el Evangelio de Marcos. Me iré el jueves y volveré el lunes. Así que no voy a poder dar la clase el viernes. Así que tenéis 15 días. Tenéis noche, tarde libre el próximo viernes. De paso, para que me extrañéis un poquito, ¿vale? Y deseáis un poquito volvernos a ver dentro de 15 días. Muy bien, con esto entonces oramos. Mila, por favor, ya que tienes el micro abierto, nos despide con oración. Padre Santo, eterno Dios, ante tu presencia, Señor Jesucristo, que nos hemos presentado, Señor, para escuchar, Dios mío, este fundamento de la fe. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido, Dios mío, este estudio. Gracias por el pastor Duarte. Gracias, mi Señor, por haberlo puesto en nuestra vida. Gracias, mi Dios de gloria, por todos esos otros hermanos que se han agregado a nosotros, Padre, desde hace poco tiempo. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Ilumínanos en tu palabra, Señor. Y permítanos, Dios de gloria, que cada día hagamos progreso en tu palabra, Señor. Bendice al pastor, llévalo, Señor, con paz y tráelo con paz a este pequeño viaje que él va a hacer para llevar tu santa palabra, que sea de mucha bendición para él, de muchas bendiciones para todos aquellos que también lo oirán. Gracias, mi Cristo, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, podéis abrir los micrófonos para Gracias, pastor. despediros. Gracias a todos Bendiciones, por la hermanos. Buenas tardes.